al doctor Galindo, para el cual pido un efusivo aplauso. Gracias, Carlos. Buen día a todos. Bienvenidos a esta presentación. Como ingenieros, yo voy a hablar como geólogo, geoquímico, y voy a hablar de la luna en ese aspecto, para que cuando están construyendo, diseñando sus rovers, entienden qué cosas tienen que pensar en. Es una cosa probar un rover aquí en la Tierra, pero es otra probarlo en la Luna. Y te voy a decir más o menos por qué. Bueno, ¿qué es ISRU? Es ver cómo sobrevivir con la Tierra que está alrededor de ti. Usar los, ¿cómo se dice? Disculpen mi español, hablo inglés y entonces estoy tratando de hacerlo en español. Los recursos que uno tiene alrededor de ti, como dijo Carlos, no tienes que traer todo contigo. Entonces tenemos que pensar en eso. Y para pensar en eso tienes que entender la luna. Y entonces eso es que te voy a enseñar hoy. Y aquí tengo muchos referencias que después, si quieren, yo te puedo pasar esta presentación para que puedan ver, porque estas son las referencias que ha hecho NASA en muchos años. Empezaron como después de cuando aterrizaron a la Luna, siempre pensaron regresar y ¿cómo se dice? Vivir ahí en otro planeta. Entonces ya tenemos mucha información y voy a enseñarte un poco aquí y hay las referencias que puedes ver después. Bueno, aquí son unas de las diferencias entre la Luna, Marte y NEOs, que son Near Earth Objects. Entonces cualquier cosa, un asteroide o una cometa, algo así, estas son las diferencias. Lo que puedes ver es, una cosa es el color. Ahora no está funcionando bien esto. Oh, ¿sabes qué? Porque sí, es que hay una luz, pero no se ve. Hay temperaturas aquí que puedes ver que son muy distintas. Entonces, cuando hay sol sobre la luna, hace calor, pero cuando no hay sol, hace mucho frío. Entonces, cuando estás construyendo sus robots, tienes que pensar en estas cosas. También una cosa muy importante es la gravedad. Es un sexto de lo que está aquí. Entonces, también eso. ¿Cómo va a afectar eso cuando estás en la superficie? Y ¿cómo se dice? Te voy a hablar de la superficie como es, pero que si no tienes tanto gravedad, eso afecta cómo va a poder manejarlo. Entonces aquí hay varias otras cosas. Claro que también en la Luna no hay atmósfera. Dice de los day cycles. Entonces hay varias cosas que uno debe de pensar en. Ok, estas son las cosas que queremos ver. ¿Qué podemos utilizar de la Luna? Cosas como agua, oxígeno, carbón y metales. Entonces lo que tenemos que entender es para conseguir estos recursos, ¿dónde llegamos en la Luna? Porque no vas a encontrar todo esto en un solo sitio. Tienes que ir a diferentes sitios. Entonces vamos a tener que transformar recursos entre materiales muy útiles para lo que queremos hacer, para sobrevivir más que todo. Y hay cosas que queremos ver de la producción, ¿cómo se dice? Propelantes y cosas para sobrevivir, y voy a hablar de eso.
y varios otros materiales que puedes usar para construir, para sembrar plantas, etcétera. También tenemos que construir cosas en la superficie. Entonces, rovers van a ser muy importantes porque van a tener que mover tierra, hacer análisis de diferentes muestras, cosas así. Entonces, también es muy importante eso. Y también, como no puedes llegar inmediatamente a la luna, entonces sí tienes que poder hacer, reparar cosas en la superficie. Eso es otra cosa que tenemos que pensar en. Y también el poder, la electricidad. ¿Qué tipo de electricidad vamos a tener? ¿Cómo vamos a tenerlo? Ok. Para entender estas cosas voy a empezar con la exploración de la luna inicial. La primera cosa que hicimos en 1966 a 77 es mandar orbitadores. Y es muy importante empezar una misión con eso, con mandar orbitadores. Porque vas a ver, voy a enseñar varias imágenes aquí de estos orbitadores. Y esto es unas imágenes que tomaron. La cosa es, pueden mandar imágenes de la superficie. Si así puedes ver dónde vas a aterrizar, si hay peligro, y puedes ver, hacer análisis de los materiales ahí para ver si hay lo que necesitas para construir su base. Entonces, desde 1969 a 1972, llegamos a la superficie de la luna 6 veces. Habían 7 misiones, pero como saben, el Apolo 13 no llegó. Entonces, por eso digo 6. Y en todo ese tiempo trajimos 360 kilogramos de material de la luna, muestras. Eso es donde empecé yo. Yo traje 30 años de NASA y empecé en ese laboratorio que te voy a enseñar ahorita. Y ahí es donde guardan estas muestras. Y vienen científicos de toda parte del mundo para examinar, analizar estas muestras. Pero la cosa es que como es muy limitado las muestras y son muy preciosas, no podemos ir a traerlos cuando queremos. Tenemos que pensar en otra manera de simular la misma cosa que tienen en la luna aquí en la Tierra para probar nuestros rovers o cualquier otra cosa que queremos hacer en la luna. Entonces es muy importante entender qué trajeron. Esto es el Lunar Reconnaissance Orbiter y hizo unos análisis muy importantes para ahora. Aquí son imágenes de la superficie y puedes ver que no es plano. Entonces, otra vez, estas imágenes son importantes para pensar en dónde vas a aterrizar y como vamos a ver, vas a poder ver, esto es de topografía, puedes ver dónde es más plano, hay como se dice, hoyos o hay montañas. Entonces, estos son los primeros mapas que hicieron antes de mandar a humanos a la superficie de la luna. Esto es una mapa que hicieron con la información que llegaron de ese LRO, donde ven hidrógeno. Entonces, hidrógeno va a ser importante para como se dice, hacer agua, ¿no? Y también va a ser importante para ver, como se dice, encontrar agua. Porque sí hay agua en la luna. Desde pequeño nos han dicho que la luna no tiene agua, no tiene atmósfera, muchas cosas, pero ya con tiempo, ya con esos estudios que hemos hecho, estamos aprendiendo que no es verdad. Sí hay agua en la luna, nomás no son lagos, no son ríos, ¿no? Pero sí hay evidencia de agua. Entonces aquí, en estas áreas que son azules,
piensan que hay una abundancia de hidrógeno. Entonces, eso es donde quieren ir con los rovers para hacer análisis para ver si hay agua. Moon. It's our nearest neighbor in space, and data we gather from it the rest of our solar system. Guide with the LRO spacecraft, we can explore the lunar surface. Tour begins on the western border, where the near side of the moon meets the far side. The enormous crater, and it's known as the Oriental Basin. Here, LRO's terrain map combines with surface gravity measurements from the Grail mission. This data reveals structure, giving us a window into the geologic features of the moon's interior. Temperatures in the solar system. The South Pole. The highlighted spots signify potential water ice based on temperature readings, binary instrument, and reflected from its latest Ola. Ola also allows us to peer into the darkness of Jacqueline Crater by bringing in a observation model. Kilometers wide and 4 kilometers deep, but it pales in comparison to the largest known impact crater in the Earth-Moon system, Old Aitken Basin. Far side is 2,500 kilometers across. How old the basin is, but it was first seen in the 1960s by flying around the far side. Much as we use LRO data to investigate areas we can't see from Earth, we also probe familiar territory on the lunar near side to bring back images with an all-new level of detail. This is Tycho Crater. It's around 100 million years old. Here, the Lunar Reconnaissance Orbiter camera captures the central peak with a 100-meter wide boulder at the summit, the origins of which are still a mystery. Continuing across the moon's near side, we will arrive in an area ripe for future exploration due to the diversity of impact and volcanic materials. It features a prominent crater so bright it's not only visible through telescopes, but also to the naked eye. Welcome to the Aristarchus Plateau. Here, infrared shows the mineral pyroxene in orange and a splash of plagioclase in blue from Aristarchus Crater. This region can tell us a lot about the rich volcanic history of the moon. As much as we study the moon looking for sites to visit, we also look back at places we've already been. This is because the new data that LRO is gathering helps us reinterpret the geology of familiar places, giving scientists a better understanding of the sequence of events in early lunar history. Here, we descend to the Apollo 17 landing site in the Taurus Littrow Valley, which is deeper than the Grand Canyon. The path the astronauts took over the course of 3 days is shown. The camera is even able to capture a view of the bottom half of the Apollo 17 lunar lander, which still sits on the surface, as well as the rover vehicle. These images help preserve our accomplishment of human exploration on the moon's surface. We make our way to our final destination. This location contains regions that exist in permanent shadow, as well as ones that bask in nearly perpetual light. It's the North Pole. Detailed terrain measurements by Lola allow scientists to model sunlight and shadow at the poles over decades and centuries. Sunlit peaks and crater rims here may be ideal locations for generating solar power for future expeditions to the moon. Visualization of the lunar landscape stands as a testament to the functionality and abilities of the Lunar Reconnaissance Orbiter spacecraft. As the mission continues to gather data, it will provide us with many more opportunities to take the tour of our moon.
Bueno, eso es una de las misiones a la Luna. También los indios hicieron una misión que se llamaba Chandrayaan 1. Bueno, tenían Chandrayaan 1 y Chandrayaan 2, pero Chandrayaan 1 tenía un mapper, se llama M3, que era el Moon Mineralogy Mapper, que NASA puso ese instrumento ahí en el orbitador de Chandrayaan 1. Y aquí puedes ver que con ese mapper podían ver diferentes tipos de, bueno, esto no va a funcionar, diferentes tipos de material. Entonces, otra vez, importante entender la material. Y lo que voy a enseñar un poco después, qué es ese material y qué contiene, ¿no? Pues sí es importante. También, como dijeron, aquí en esta parte, aquí arriba, esos áreas azules piensan que son hielo. Entonces es un lugar donde pueden encontrar posiblemente una área donde pueden buscar agua. Entonces estos mapas son muy importantes para pensar en dónde vamos a mandar rovers o ¿cómo se dice? Landers, para que podamos hacer estos estudios. Una cosa que queremos hacer es la producción de oxígeno. Y hay varios métodos aquí, que tengo aquí 3 diferentes métodos. Pero lo que pasa es, tiene que buscar un lugar donde hay hierro, FeO. Hay diferentes rocas aquí que te voy a enseñar que tienen hierro, pero en diferentes formas. Como se dice, el bond es muy distinta. Entonces, si es FeO o es FeO2, es importante. Entonces, hay un mineral que se llama ilmenite, que sería el mejor mineral para como se dice, quebrar ese bond, para que puedan sacar el oxígeno con mínimo energía. Entonces es importante otra vez entender la química de la superficie de la Luna. Esto es un mapa hecho por Clementine, otro orbitador, y enseña dónde está el hierro. Entonces todos los lugares rojos piensan que hay posibilidad que hay este mineral que se llama ilmenite. Ahí te lo enseño. Pero sí, eso es muy importante. Ahí están enseñando. Bueno, la primera era hierro y ahora esto es el ilmenite. Okay. Entonces sí, creo que sí hay un poco de diferencia entre las dos. Wrong way. Otra cosa que tenemos que pensar en es, tenemos que entender, como se dice, el ambiente, ¿no? Como no hay atmósfera, pero hay mucho polvo, ¿cómo va a afectar a sus rovers? ¿Qué va a pasar? Hay otras cosas también que tenemos que pensar en, y te lo voy a enseñar ahorita. Entonces, Larry hizo estudios de la atmósfera de la Luna, que no pensamos que hay atmósfera, pero con los vientos solares hay un tipo de atmósfera que está en la superficie. No es como en la Tierra que tenemos atmósfera abundante, ¿no? Pero sí es importante entender eso y también entender el polvo, cómo afecta a nuestros instrumentos. Entonces, un estudio que hicieron, vieron que cuando se calienta el polvo, afecta al polvo. A veces es más, como se dice, pegajoso que otras veces. Entonces, entender esto cuando estás haciendo sus instrumentos que van a trabajar en la superficie, es importante entender estas diferencias. Aquí puedes ver que el astronauta está lleno de polvo y eso va a ser un problema. Creo que sí va a ser, puedes ponerlo.
John, while you're sampling there, you might look around and see if you see any particular results. Good show. I told him you were. Okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there he is, all but about 5 inches. Okay. It was double with... Okay, and John, stand by for a feed water count. Just got it. How's that? Entonces sí puedes ver que entender gravedad en la luna va a ser muy importante para trabajar y para otras cosas también. Otra cosa que tenemos que pensar en es radiación. Como no hay atmósfera que nos protege como aquí en la Tierra, la radiación es muy fuerte. Hay viento solar, hay radiación cósmica, hay varias cosas ahí que te va a afectar a una persona que está en la superficie por tiempo. También, ¿cómo afecta sus instrumentos? Eso es otra cosa que tenemos que entender. Estos son dos modelos de cómo piensan que podemos evitar la radiación. Y es más usar la tierra, el suelo, para cubrir su cámara, su habitación. Entonces, si lo cubres con la tierra o con ¿cómo se dice? El suelo, eso ayuda a que no penetra la radiación. Ok. Desde ese tiempo, como dije, trajimos 360 kilogramos a la Tierra. Y lo llevamos a un laboratorio especial ahí en NASA Johnson Space Center. Y ahí es donde empecé mi carrera en NASA. Puedes ver que esto es el tipo de laboratorio que tienen. Y todo es para evitar contaminación a las muestras. En el principio, estamos pensando en nosotros y cómo evitar contaminación a nosotros. Entonces, en el primero trabajaron en un vacío. Pero ahora todas las muestras están en cámaras que son de presión positivo. Y adentro de esas cámaras, cuando vas a trabajar con una piedra, primero puedes ver que tienes que tener, nosotros decimos esos trajes blancos, bunny suits, como si trajes de conejo, no sé por qué lo dicen así, pero estás todo encerrado en eso para que evitas traer material de la tierra adentro del laboratorio. Entonces también las piedras no están afuera, están en estas cámaras y las cámaras están llenos de nitrógeno. Nitrógeno porque no hay reacción con la material que está ahí adentro. Si aquí como en la tierra hay reacción, las rocas aquí tienen reacción con oxígeno, con agua, pero allá lo protegen en esta manera. Entonces, si vamos a traer muestras a la tierra, tenemos que tener laboratorios como esta para conservar el material en el estado natural. Aquí puedes ver las diferentes áreas de la luna. Los Lunar Highlands, que son los áreas que son más brillantes. Y esos son los lugares elevados. Y también tenemos los Lunar Maria, o Mare, cuando estás hablando de uno.
Y esos son, no sé cómo se dice, basáltico, así se dice, basáltico. Como aquí, como afuera de cualquier volcán, hay materiales basálticos. Y también son las áreas oscuras. Y como sabemos, parece María, parece mar, como que quiere decir océano. Entonces, cuando humanos vieron a la luna en tiempos antiguos, pensaban que había ahí mares ahí en la luna, por eso ese nombre. Esto es un tipo de roca que se llama, bueno, todas las piedras tienen números. Oh, sí, ok. Tienen números aquí. Ese número quiere decir dónde lo encontraron, en qué misión. Si ves aquí el 15, eso es el misión Apollo 15, por eso tiene ahí. Geólogos hablan en porcentajes de peso de óxidos, ¿cómo se dice? Óxidos. Y entonces por eso están así. Y eso te ayuda a comparar una piedra con otra. Entonces aquí puedes ver que hay silicio, hay titanio. Casi no puedes ver el rojo, pero hay un poco de titanio ahí. Pero puedes ver, si quieres sacar, ¿cómo se dice? Extraer titanio, no vas a querer usar esta piedra porque hay poquito. Pero otra vez, el ilmenite sería mejor candidato para eso. También puedes ver que sí tiene mucho aluminio. Bueno, aquí no tanto, 8%. Pero hay mucho hierro aquí en esta. Entonces eso es una posibilidad que puedes sacar hierro de esta piedra. Bueno, este es un tipo. Otro tipo es anorthosite. Este tiene mucho calcio y por eso es blanco. Esto también viene de las Highlands. La otra venía del Mare y esto del Highlands. Entonces esto es otra área. Estamos pensando en un área contra la otra área por los recursos que queremos. Si queremos calcio, bueno, vamos a ir a un área como esta. Si queremos hierro, quizás vamos a la otra. Sí, porque esto sí tiene poco hierro. Pero si ves mucho calcio, mucho aluminio. Esto es que se llama impact brecha, que es un brecha de impacto, así se dice. No es meteorito, pero pegó un meteorito ahí y ¿cómo se dice? Melted. Mezcló, sí. Sí, fundió y mezcló todas las diferentes piedras. Entonces puedes ver que hay diferentes tipos de piedras adentro de la piedra. Entonces sí, para entender también de dónde vienen este tipo de piedras, si estás buscándolo, vas a buscarlo en áreas de impacto. Ok, aquí es el regolita, que va a ser el suelo, que hay posibilidad que lo usemos para ISRU. Entonces puede ver que es muy distinta que el suelo aquí en la tierra. Primero no hay orgánicos, no hay agua, cosas así. Entonces puede ver que sí es muy distinta. Entonces entendiendo esto nos va a ayudar. Esto es lo que cuando estaban en la superficie hicieron cores, tomaron, ¿cómo se dice? Muestras de abajo. Y entonces esos son los mejores para estudiar, pero son pocos. Y esos son los mejores porque en la superficie hay reacción con los vientos solares y cosas así. Entonces si quieres un material más, ¿cómo se dice? Pristine, más limpio, vas a usar algo así. Y tenían unos que acaban de abrir. Tenían unos de ese tiempo, de los 70s, que acaban de abrir
porque pensaron en el futuro. En ese tiempo no tenían los instrumentos para hacer los análisis que pueden hacer ahora. Entonces guardaron esos tubos y hasta ahorita están abriendo y están aprendiendo mucho más de la luna que no sabían antes. Entonces aquí puedes ver que eso va a ser muy importante para los rovers, que casi más que 90% del material es menos de 500 microns y hay 20% menos que 20 microns. Entonces, eso sí va a afectar sus llantas, cómo funcionan sus llantas ahí en la superficie. También, otra vez, la gravedad va a afectar. Aquí, otra cosa que hablan es de este material, plagioclase, que es una piedra que tiene mucho calcio. Y eso va a ser muy difícil simular, porque aquí en la Tierra no tienen piedras con calcio del 95%. Hay unos lugares que sí hay muy cerca de eso. Hay un lugar en Japón y uno en Guatemala donde hay estos minerales de anorthosite que están tienen tanto calcio como estas piedras. Entonces, si vas a querer simular algo en una área simular de esta, entonces vas a tener que tener un simulante que es acerca de eso. Y también, como viste, el tamaño y, ¿cómo se dice? El shape. Si es angular, es muy irregular en vez de ser redonda. Aquí en la Tierra, mucho del suelo es redondo por agua, ¿no? Pero ahí no. En la Luna no. Aquí son diferentes materiales que encuentras en la superficie. Entonces no es como, otra vez, no es como aquí. Es una mezcla, porque también tienes que pensar cómo se dice, se produció este material en la Luna. Era por impacto. Aquí el suelo está hecho otra vez de agua y tiene otras características. Entonces lo que ves aquí son diferentes tipos de cosas adentro de la material. No solamente es un tipo. Aquí puedes ver que es aquí pequeñito, son pedacitos de vidrio volcánica y son redondas. Esto es algo muy raro. Esto agglutinates, que hay una imagen aquí, tiene muchos hoyos y es una mezcla de los lithic fragments y también brechas. Entonces está todo otra vez todo junto y hay mucho de este material en el en el suelo de la Luna, en el regolita. Entonces también, ¿cómo vamos a simular eso? Va a ser muy difícil. Para sacar oxígeno del regolita hay varias maneras de hacerlo. Como te dije, es mejor empezar con ilmenite, algo así que tiene el hierro con el oxígeno, el bond no es muy fuerte. Entonces hay diferentes experimentos que ya han hecho y ya lo han sacado. Pues hay manera de sacar oxígeno de las piedras. También ya si tienes oxígeno, entonces de los vientos solares puedes, sacar el hidrógeno, combinarlo con el oxígeno de ser agua. La cosa de pensar, cuando quieres ser un simulante, no va a ser nomás un simulante para todos los diferentes tipos de diseños que vas a hacer en ingeniería. Que un tamaño, una talla no es para todo, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Entonces hablamos un poco de simulantes que ya tenemos. Ya NASA tiene mucho tiempo de hacer este JSC-1. Ups. Aquí. Y aquí puedes ver que lo que hicieron, esto es para propiedades mecánicas que tienen más o menos la misma distribución de partículas del mismo tamaño. Entonces aquí es estudios de eso. Aquí hay propiedades químicas. Entonces si quieres una simulante de los Highlands, va a ser diferente que un simulante de los mares. Entonces aquí hicimos, ahí en NASA, uno de mis trabajos era hacer simulantes, y esto en los 2000, era ya hace mucho tiempo cuando hice esto, pero lo que hice es hacer mis análisis de las piedras, después mandar estos análisis que ven, bueno, estos son de los que hice, esos análisis a una empresa. Esa empresa nos hizo un vidrio que se llama Lunar Glass Simulant aquí, usando la misma composición que vimos en esa muestra. Entonces era Corning Glass, no sé si conoces a Corning Glass, son muy famosos y tienen su empresa ahí en Nueva York. Entonces yo siempre estaba hablando con los químicos ahí para hacer estos simulantes, para que teníamos material cerca de lo que vas a ver en la Luna. También hasta los elementos traces también son importantes. También encontramos un basalt en Minnesota que también tenía cerca la composición que necesitamos. Y la cosa que nos gustamos era el titanio, que sí era un poco alto para la Tierra. Claro que para la Luna no es tan alto, pero sí había áreas donde podíamos conseguir este material para hacer nuestros simulantes. Y eso es algo que quiero hacer aquí. Buscar aquí en México lugares que son similares a las composiciones que necesitamos para hacer los experimentos aquí. Entonces eso es trabajo futuro. Ok, bueno, ¿cómo vamos a vivir en otros planetas? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pensar cómo vamos a vivir en esos otros planetas, ¿no? Este es un artista tenía esta idea que íbamos a hacer unas cámaras. Aquí es una cámara. Eso es, no sé si es hule o qué, que está lleno de otra vez del suelo para protegerlos, ¿no? En NASA también en este tiempo 2000 a 2020, hasta 2008, estamos haciendo muchos modelos de cámaras que queríamos poner en la superficie de Tierra. Y esto era un laboratorio donde estábamos construyendo estos modelos para hacer pruebas en tiempo real de cómo podíamos vivir en otros planetas. Esto es uno de los experimentos que hicimos, donde encerramos a Nigel aquí, este hombre, adentro de esta cámara, que era de 10 pies de diámetro, y él vivía ahí por 15 días, encerrado, sin entrar agua, sin entrar oxígeno. Y queríamos ver si podía sobrevivir con 10,000 plantas de trigo. Esas son plantas de trigo. Entonces él estaba ahí cuidándolos, como si hablándolos para que crecen. Una cosa muy interesante es que cuando él necesitaba más, cuando él como si necesitaba más oxígeno, pero cuando estaba haciendo ejercicios, las plantas, él estaba saliendo más dióxido de carbón.
Entonces las plantas reaccionaron a eso y empezaron a ¿cómo se dice? Exhalar, no sé cómo decirlo, más oxígeno. Entonces hay una relación entre las plantas y los humanos. Entonces, si estamos encerrados por tiempo, es importante de entender esto. Después hicimos una cámara más grande y encerramos 4 personas adentro de ahí para 3 diferentes estudios, uno de 30, uno de 60 y 90 días. Y estaban ahí viviendo ahí por ese tiempo. Era como un hotel, tenían todo ahí adentro. También otra vez, no entraba oxígeno y no entraba agua. Entonces ellos tenían que reciclar el agua que tenían y también tenían que limpiar ¿cómo se dice? El ambiente adentro. Entonces usaron plantas y usaron otros sistemas. Como en el International Space Station tiene un sistema que usan ahí, también lo usaron aquí. Y hay muchos de los primeros experimentos con ese, entender cómo reciclar el ambiente eran estas cámaras. Otra vez va a ser muy importante reciclar lo que tenemos. Y aquí puedes ver que no vamos ¿cómo se dice? We're not going to lose anything, no vamos a perder nada, vamos a usar todo. Entonces el agua que usaron para lavar trastes, todo eso tenía que estar reciclado. También el orina, también todo estaba reciclado en este tiempo. Entonces va a tener que aprender cómo reciclar todo ¿cómo se dice? Waste, desperdicio que uno hace cuando vive. Entonces sí va a ser muy importante reciclar. Eran experimentos que hicimos con diferentes tipos de plantas para ver cómo podíamos sembrar plantas en el espacio. Tienes que entender la luz. La luz es importante. El espectro de la luz es importante. Entonces aquí en la Tierra el Sol nos da un espectro muy amplia. Pero ahí quizás si estás encerrado, ¿qué vas a hacer? Entonces estamos haciendo experimentos con diferentes colores de LEDs. Entonces para ver cuál colores podríamos usar para tener mejor cosecha de estas plantas. Aquí también hacíamos muchos experimentos con trigo, pero aquí también puedes ver que hay lechuga. Y todo estaba controlado. Temperatura, el porcentaje de dióxido de carbón, la luz, todo. Entonces, para que sí entendimos qué era importante para sembrar plantas y tener un buen cosecho. Porque sí puedes sembrar plantas, pero puedes mejorar la cosecha con controlar estas cosas. Y entonces teníamos que aprender esto en NASA. Yo era como ¿cómo se dice? Agrónomo. Tenía que aprender muchas cosas cuando trabajé en NASA, pero también tenía que aprender de agronomía. Estos son otros experimentos que hicimos ahí en esas cámaras. Uno de los diferentes, ¿cómo se dice? Verduras que estamos mirando, ¿cómo se dice? Estudiando, son estas. Y una cosa que queríamos hacer, como es muy conocido el hidropónica, ¿no? El hydroponics. Pero lo que hicimos nosotros es hacer un suelo sintético que voy a hablar de. Pero estas imágenes aquí son la cosecha de papa usando ese tipo de ¿cómo se llama? De ese tipo de suelo que hicimos nosotros. Creo que era del control que era hidropónico. Siempre usamos hidropónico como control.
Pero las otras puedes ver que sí, las papas son más grandes y hay más. Entonces sí, aprendimos mucho haciendo estos experimentos. Una cosa, bueno, ahorita he hablado de eso. Bueno, estos son, aquí, en esta área, son los requerimientos que una planta necesita para tener un buen cosecha. Y ahí puedes ver que ahí necesita mucho carbón, potasio, nitrógeno y azufre. Pero si ves los elementos que salen de las diferentes piedras, no tienen eso. Entonces vamos a tener que buscar áreas que tienen más o poner más nutrientes ahí para que la cosecha sale donde queremos, sale más abundante. Ya antes hicieron esto y ahora están haciéndolo otra vez, sembrando plantas en suelos lunares. Claro, no te dan mucho suelo, por eso ves ahí que es muy pequeño su experimento, pero con eso podías verse que sí crecieron las plantas, pero crecieron muy despacio. Entonces sí quiere decir que no podemos usar el suelo de la luna así solo. Tenemos que aumentarlo con diferentes nutrientes para tener una mejor cosecha. Entonces, como dije, empezamos a pensar en un suelo artificial. Como veíamos que no había suficiente nutrientes para la planta, decidimos hacer esto, usar este zeolita, que hay mucho aquí en México. Hasta vine aquí varias veces para buscar zeolitas para mis experimentos. Y es muy interesante este mineral porque tiene una carga negativo. Entonces lo que pasa es que puedes usar esa carga para atraer cosas positivas. Bueno, ¿qué son los elementos positivos que necesita una planta? Cosas como calcio, potasio, nitrógeno y todos los micronutrientes, los micronutrientes. Entonces estamos mirando la zeolita. También hicimos en el laboratorio una apetita, que puedes ver, apetita es calcium fluoride phosphate. Entonces aquí hay fósforo, plantas necesitan fósforo, pero falta otros elementos, nomás aquí tiene calcio y fluoro. Entonces queremos hacer un apetito que tiene micronutrientes. Entonces lo que hicimos es hacer este material, este apetito, sustituyendo el calcio con todos estos diferentes minerales. Bueno, estos aquí. Estos venían de los zeolitas y estos del apetito sintético hicimos. Entonces aquí puedes ver que necesitan muchas cosas para sembrar una planta, no vas sembrarlo, ¿no? Necesitas CO2 o dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, agua, claro, y todos estos micronutrientes aquí, y no sé qué es. ¿Puedo ver eso? ¿Pueden leerlo? Microbes, eso sí, eso es una cosa muy importante. Debo de cambiar ese color. Microbes. Hicimos pruebas en suelos sintéticos estériles. Y sí sembraron las plantas. Pero el momento que metimos bacteria a ese suelo, aumentó la cosecha. Entonces, las plantas necesitan bacteria para crecer. Y eso es algo que no pensamos en principio. Pensamos, bueno, vamos a hacer estos suelos y van a trabajar bien.
que tienen todos los nutrientes, pero no. La bacteria lo que hace es cambia el tipo de como hierro, puede cambiarlo en vez de FeO a Fe2O3 o otro ¿cómo se dice? Otros radicales. También súper importante es el nitrógeno, porque viene en una manera, en forma química, inorgánica, pero ya cuando metes una bacteria que se llama nitrifying bacteria, eso cambia ese nitrógeno a una especie que puede usar la planta, y eso aumenta la cosecha. Ok, ya voy a terminar. Esto es otro libro muy importante, si quieren leerlo. Tiene toda la información que uno va a necesitar para hacer sus estudios para sus rovers. Aquí puedes ver qué tipo de simulante, dónde hay, porque hay muchos diferentes. Puedes ver aquí, estos son diferentes simulantes, porque no está funcionando. No le gusta cuando estoy aquí. Diferentes simulantes aquí y cómo puedes usarlo. Entonces sí, había muchos estudios en 2007, 2010 que ya tenemos esta información. Entonces, y también esto es otro, ¿cómo se dice? Artículo muy buena aquí, que habla de todos los diferentes procesos y cómo podemos pensar en la luna. Y bueno, con eso te dejo. Muchas gracias. Híjole, era difícil hablar español tanto tiempo. No sé si hay preguntas o... Si quieren también, ahí está mi correo, si quieren uno de estos artículos, con mucho gusto te los mando. Esta grabación va a estar después disponible. Después es lo que van a ver, compañeros. Tomar más datos. Sí, exactamente. ¿Quién continúa? ¿Cómo? ¿Quién continúa? No sé cuál plan. ¿Nadie tiene preguntas entonces? O si van a enseñar. Sí. Seguiría la demostración de exploración planetaria. Hacer esto. ¿Sí? La ¿De parte traducción? de... Ujú. Sí, ya terminamos con el doctor Charles Belén. Entonces, No sé si anunciarlo. ¿Sí? Ok. tienen una pregunta allá atrás. Toma para que se grabe. Ok. Sí. Buenos días. Gracias. Gracias. Falta mucha práctica. De material lunar. Tiene muchos estudios del International Space Station. Sí, ahí en NASA Johnson había médicos, doctores, investigadores que siempre cuando subieron y bajaron había muchos estudios después. Hasta estudiaron, ¿cómo se dice? Gemelos, ¿no? Habían dos astronautas gemelos y uno estaba en espacio un año y uno no. Entonces hicieron comparaciones ahí para ver si había, ¿cómo se dice? Reacciones con el cuerpo. Yo como soy biólogo, no entré a esa parte mucho, pero por seguro sí hacían, siempre están observando los astronautas. Hasta ahora cualquier astronauta puede ir a hacer un, ¿cómo se dice? Un estudio
para toda su vida, porque ellos quieren saber cómo afectó el tiempo que estaban. Entonces sí hay, pero yo no sé mucho de eso. Sí, de nada. Si quieres, si quieres, como quieres. If we were supposed to make a inside lab test, what do you think what are the best tools and chemicals we need to have on the rover to make these tests? Okay. So there's some really interesting studies being done at different NASA sites. JPL, Jet Propulsion Laboratory in California, has they call it, well, they started off with the Mars yard, right, to understand how the rovers would work on the surface of Mars. And now they have a moon yard. And then at the Johnson Space Center as well, they have a moon yard. So what they do is they create the environment outside. So like I said, one of the first steps that we need to do is find maybe this basalt here in Mexico so we can have it. The problem is cost, right? So the first thing is to find a resource here locally that we can use in order to simulate. And once we have the material, then we have to break it down into the right particle sizes. And so as you saw, there's a variety. So what you would do is create an area outside, and that would allow you to test, for instance, your wheels. Are they going to work in that kind of environment? Then later on, there are large chambers in different places where you can change the gravity, right? So you can put it into a system, a hot, cold system, and change the environment. I'm not sure if it's gravity exactly, but the environment in order to test your rover. But you're not going to have the room that you would need to, like for instance, if you wanted to test excavation, you would need a pretty large room. So it would be difficult to create that whole environment there, but at least you'd have some. So again, I think working in steps, sending small rovers, figuring out that they work, and then getting to the more expensive, bigger rovers as time goes on would be a good way to start. Because you're not going to be able to simulate everything here on the Earth. That's one thing that we do have a problem with. Simulating microgravity on Earth is very difficult. They have two ways. They have a really large pool at NASA Johnson Space Center where the astronauts practice what they're going to do on a spacewalk underwater. And so that's one way, and the other one is what they call the vomit comet, an airplane that does parabolas, and you do like 20 parabolas in a row, and a lot of people vomit, so that's why they call it the vomit comet. But yeah, it's difficult. You're not going to be able to, and so that's why I said one size does not fit all. You're going to have to think about what's really important and try that, and then as you go on, maybe try other things. But there's not one size doesn't fit all. Doctor, muchísimas gracias por su interesante aportación y a los presentes por sus preguntas. Gracias. Un aplauso para usted, por favor. Qué bonita voz. Presenta.